Hola, soy Raquel y hoy en Veganamente vamos a hacer unas mini tartitas de tofu y espinacas, riquísimas. Quienes me sigáis habréis visto por la imagen que aparece al principio del vídeo que estas mini tartitas se parecen mucho a otra receta que ya compartí hace algún tiempo, que eran unas mini tartitas de manzana. La explicación es muy simple. Las mini tartitas de manzana las había visto en televisión y me encantaron y las quise hacer, pero como siempre no puedo evitar el pensar que una misma receta se puede hacer de maneras distintas, y eso fue lo que me pasó con esta. En vez de probar a hacer las tartitas de manzana, realmente la primera receta que hice fue esta, con tofu y espinacas. Me gustaron tantísimo las dos versiones que al final decidí hacerlas las dos. La de manzana dulce y mi versión particular salada. Para hacerlas vamos a necesitar un bloque de tofu firme, espinacas, yo en este caso las voy a utilizar congeladas, utilizaremos también almendra cruda, leche vegetal, sal, cebolla en polvo, maicena, levadura de cerveza desamargada, pimienta blanca, ajo en polvo, zumo de limón, unas hojas de masa filo y aceite para pincelar. Las espinacas les pongo un poquito de sal y así tal cual las llevo al microondas para que se descongelen y se cocinen un pelín. Seguidamente secamos bien el tofu para extraerle la mayor cantidad de agua posible, tiene que quedar bien sequito. Y ahora lo desmenuzamos bien. Y una vez que lo tenemos bien espachurradito, le vamos echando cosas a nuestro gusto. Sal, la levadura de cerveza, pimienta blanca, cebolla en polvo, ajo en polvo, un poquito de zumo de limón y removemos. Y la mejor manera de integrar todo esto es con las manos. En este momento miramos a ver cómo está de sabor. Una pizquita más de sal, una pizquita más de zumo de limón. Tiene que quedar parecido, pues eso, a un requesón, pero no siendo un requesón exactamente. Esta elaboración es una versión de una receta que ya tengo subida, que es el requesón de tofu, y que os dejaré abajo el enlace para que veáis cómo se hace. Ponemos la maicena o fécula de patata o algún tipo de almidón, el que tengáis. Un poco de leche. Tiene que quedar un poco jugosito, pero no demasiado. Si lo preferís, en vez de almendras podéis utilizar piñones, anacardos, cualquier fruto seco que sea así de ese estilo, que no tenga mucho sabor. Yo he utilizado almendras porque, a ver, hay que reconocer que son mucho más asequibles y económicas. Incorporamos las almendras que he picado en trocitos grandes, como veis. Y las espinacas.
Pincelamos con aceite moldes para muffins. Cortamos en trozos la masa filo. Como la masa filo es muy delicada, la que no vayamos a utilizar la tapamos y la guardamos por si acaso nos hace falta más adelante. Y si no, al congelador y hasta la próxima vez. Encendemos el horno a 180 grados para que se vaya precalentando y mientras tanto vamos pincelando las láminas de masa filo. Ponemos 3 en cada agujerito, presionamos y así con todas. Y ahora simplemente rellenamos. Tapamos, presionamos y cerramos el paquetito. Y ya tenemos uno listo. Pincelamos, tapamos, cerramos y así con todos. Y una vez que los tengamos todos listos, lo llevamos al horno a 180 grados durante unos 15 minutos hasta que esté doradito. Y este es el resultado. Para rechupetearse los dedos. Qué bueno. Todos los ingredientes de la receta, como siempre, los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción. También os voy a dejar un enlace a una lista de reproducción con muchas más recetas que llevan como ingrediente principal el tofu. Y nada más por hoy. Si os ha gustado la receta, dejadme un like bien gordo, compartidla con todo el mundo, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que así os llegue un aviso cada vez que suba una nueva receta. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!